serie titulada Pastoreando el corazón de nuestros hijos. Hoy vamos a ver el capítulo 2, la lección número 2, que se titula El desarrollo de tu hijo. Para ello vamos a hablar de influencias que moldean. Nuestros hijos muchas veces no están listos para pensamientos tan profundos. Pensamientos profundos como la vida, la maldad, lo que rodea este mundo. Y desde pequeñitos no están tan preparados para analizar estos pensamientos tan profundos. Pero ellos tienen unos padres que sí han vivido experiencia y que ya saben lo que este mundo ofrece. Por lo tanto, somos los responsables de hacerles el camino más fácil, por así decirlo, enseñarlos, instruirlos. Ellos son moldeados por las circunstancias de la vida. Entonces, esas circunstancias de la vida influyen mucho el aspecto familiar. La vida familiar trae un profundo impacto a tu hijo, al niño, al adolescente. Trae un profundo impacto, aunque parezca que no. Entonces, las influencias que moldean son bíblicas. Vamos a ver por qué son bíblicas. En la palabra del Señor, en Deuteronomio 6, Efesios 6, Colosenses 3, Dios nos demanda a los padres y nos da instrucciones para que nosotros criemos a nuestros hijos. Nos dice, léele la palabra día y noche, clávasela en las paredes, háblale al caminar, al acostarse, instrúyelo, háblale la palabra. Y Dios nos dice muchas veces que le hablemos de la palabra. Entonces quiere decir que la experiencia temprana de la niñez, al nosotros aplicarles la palabra, sí tiene efecto. Porque Dios nos los pide porque sabe que va a repercutir en su conducta y va a repercutir en todo lo que es el corazón de nuestros hijos, como estuvimos hablando en la clase pasada. Así que es importante que nosotros entendamos que la Escritura demanda nuestra atención hacia las influencias que moldean, porque nuestros hijos son producto de dos cosas. La primera, su experiencia de la vida, y la segunda, cómo interactúa con esas experiencias. Entonces, vamos a desarrollar las estructuras, vamos a desarrollar lo que es las influencias que moldean, y yo te voy a hablar de 6 influencias que tienen mucho peso para la vida de tu hijo y que pueden ser principales aspectos para moldearlos. Pero te voy a hablar de estas 6 no para que lo tomes como algo negativo, sino para que prestes atención a cómo esto puede afectar en la vida de un niño o de un adolescente. Y la primera, estructura de la vida familiar. Aquí, ¿cuántos padres está expuesto el niño, el adolescente? ¿Cómo son los papeles de los padres? ¿Es una familia disfuncional? ¿Cuántos hermanos son? Esto es importante, la estructura de la vida familiar, porque depende, aquí habla de influencia, tantos padres tengan, cuántas personas tenga a su alrededor, qué le enseñan, qué no le enseñan. La estructura de la vida familiar afecta. También los valores familiares. ¿Qué importante? ¿Qué es lo más importante para los padres? ¿Cuáles son los valores familiares? ¿Son las personas más importantes que las cosas? ¿Cuál es el lugar que le dan a Dios en la familia? ¿Los principios de su familia son principios de una familia tradicional o son principios bíblicos? Esto también va a afectar a la crianza de nuestros hijos. Los valores familiares. El tercero, los roles familiares. El rol. Aquí te hago una pregunta. Algunos padres se involucran con sus hijos, otros no, otros trabajan, no son tan cuidadosos con sus hijos, son más indiferentes, otros son más atentos. Los roles de los padres también influyen en la vida de nuestros hijos. El rol de la madre, de la personalidad, como sea la madre, como sea el padre, su personalidad. Ese rol, el papel que jueguen ellos con sus hijos, también va a influenciar en la vida de nuestros hijos. El cuarto, resolución de conflictos familiares. Muchas veces las familias, por querer demostrar a sus hijos que son una familia perfecta, no enseñan a sus hijos a resolver los conflictos familiares.
Prefieren taparlos o prefieren ignorarlos y no prefieren la claridad. Pero aquí lo importante es la claridad. ¿Sabe la familia hablar de sus problemas? ¿Resuelven los problemas familiares? ¿Se resuelven los problemas con los principios bíblicos o poder? ¿No se resuelven los problemas y se le da la espalda y sigue la vida como si nada? Bueno, mira lo que dice en Proverbios 12, del 15 al 16. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Quiere decir que nosotros a nuestros hijos debemos enseñarles que van a haber conflictos familiares, pero debemos enseñarles a resolver el conflicto familiar. Dice que el camino del necio está en su propia opinión, pero el que es sabio acepta consejo. Nuestros hijos deben aprender a escuchar consejos para solucionar los conflictos familiares. Los niños se entrenan para ser necios o para ser hombres prudentes. ¿Cómo se entrenan? Como lo dice el proverbio. Cuando tú los entrenas a que escuchen consejos, a enseñarlos a resolver conflictos, están enseñando a hombres y mujeres prudentes. Pero cuando ellos quieren tener la razón, piensan que todo es como ellos dicen, entonces hay necedad y pueden sufrir graves consecuencias, no solamente en la niña, sino en su futuro. Por eso es importante que aprendamos a la resolución de conflictos en la familia. La familia debe aprender a solucionar los problemas y no de poder, con el poder, sino los problemas se solucionan con los principios bíblicos. No, yo tengo la razón, no. La Biblia dice o la palabra de Dios nos enseña y así solucionamos los conflictos familiares. Amén. La quinta, respuesta de la familia ante el fracaso. ¿Cómo responde la familia ante el fracaso? Cómo los padres tratan los problemas del fracaso en la familia. La niñez está llena de intentos fallidos. Muchas veces tus hijos se van a equivocar. Hay cosas que van a salir mal, bien sea en el colegio, bien sea en la calle, bien sea en la propia iglesia. Van a haber cosas que le van a salir mal. Y ellos van a responder al fracaso como nosotros respondemos también. Y por eso debemos enseñarles a responder al fracaso. ¿Cómo les enseñamos? Les decimos que son tontos, que no saben, que no pueden. Les hacemos sentir insuficientes, incapaces. Nos burlamos de su fracaso, de sus intentos, o bien afrontamos esa situación con madurez diciéndoles que está bien que pase, que no siempre ganamos, que la vida es así y que él está bien, que hizo lo mejor. ¿Cómo nosotros respondemos ante el fracaso? Eso es importante también que se lo enseñemos a nuestros hijos. La 6, historia familiar. Todas las familias tienen una historia, ¿verdad que sí? Pues bueno, todas las familias tienen una historia. Unas que si todas las mujeres han pasado esto, los hombres han pasado, mi mamá, mi abuela se divorciaron, estos nunca se casaron, le tienen miedo al matrimonio y un montón de historias familiares. Pero estas historias familiares también son importantes que las tengamos en cuenta porque a medida de que vamos profundizando estas historias, vamos viendo sus valores, esos valores familiares. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta la estabilidad o la inestabilidad de esa historia familiar, porque también puede repercutir en las influencias que moldean. Hay dos errores que se cometen al tratar de entender las influencias que moldean. El primer error es ver las influencias que moldean como determinantes, como que ya no hay solución, como que estamos desahuciados. Wow, mira la infancia de mis hijos, por eso es así, ya no hay solución, todo va a quedar así, somos víctimas de nuestra infancia. Ese es el primer error. Y el segundo error es creer y es decir que nada de lo que me ha pasado me ha moldeado. Eso también es un error. Es decir, que ni la negación ni el determinismo, es decir, de decir esto es así por esto, ninguna de las dos son buenas. Son errores que se presentan al tratar de entender las influencias que moldean. Por lo tanto, ¿por qué te digo esto? Porque nosotros somos barros en manos del alfarero. Tú y yo estamos en construcción.
hasta el día de hoy, ¿verdad que sí? Somos obra de Dios y somos un producto que Él le da la forma que Él desea. ¿Cuánto no más nuestros hijos, que al estar en las manos del barro van a ser formados para que Él le dé la forma que Él anhela y desea? Así que esos dos errores no caben en esta lección. Debes entender que nosotros somos barros en manos del alfarero y que nuestros hijos también son barros en manos del alfarero. Así como el barro necesita de agua para ser flexible, para ser moldeados, nuestros hijos necesitan la ayuda del Espíritu, la palabra de instrucción para ser moldeados. Nosotros debemos decirle a nuestros hijos que es necesario que su corazón adquiera su instrucción para que en su vida sea productiva y sea una vida de excelencia, una vida de principios. Así que es importante que tengamos en cuenta que ni el error de pensar que es determinante, ni pensar de que no pasa nada, se presenten en esta lección. Debemos entender que sí, esas cosas influyen en nuestras vidas, pero que con la ayuda de Dios, con su instrucción, con la ayuda de su Espíritu, todo puede cambiar. Amén. Así que esto va a dar paso a la siguiente lección, que hablaremos de cómo orientar a nuestros hijos hacia Dios. Dios te bendiga. Suscríbete a mi canal, activa la campanita para recibir más notificaciones.